Cada amanecer es mucho más que la simple transición de la noche al día. Es una página en blanco que Dios nos entrega con misericordia renovada. Al despertar, respiramos no solo el aire de la mañana, sino también la posibilidad de vivir un día que glorifique a nuestro Creador. En este momento de quietud, cuando el ruido del mundo aún no ha tomado su lugar, somos invitados a pausar, a volver nuestro rostro hacia lo alto y a comenzar con un acto de profunda conexión, la oración. En medio de la rutina, de las exigencias y de las incertidumbres que nos rodean, nuestra alma anhela una dirección clara, una voz que le recuerde quién es y para qué fue creada. Este guión devocional nace como un espacio íntimo donde puedes detenerte, reflexionar y alinear tu corazón con el propósito divino. Aquí, no venimos a recitar palabras por costumbre, sino a dialogar sinceramente con el Dios que nos conoce, nos guía y desea habitar con nosotros. Hoy nos reunimos, aunque separados por distancias físicas, bajo una misma verdad, queremos habitar en la presencia de Dios. Queremos comprender qué significa realmente caminar con integridad y vivir de manera coherente con la fe que profesamos. Esta búsqueda no es abstracta ni inalcanzable. Es un llamado cotidiano, una forma de vida que se refleja en nuestras palabras, nuestras decisiones y nuestras relaciones más simples. El Salmo 15 se presenta como el corazón de este tiempo de meditación. Con tan solo 5 versículos, el salmista formula una pregunta profunda que resuena a lo largo de los siglos: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Esta interrogante no es retórica, es el inicio de una revelación sobre cómo podemos vivir una vida que no solo agrada a Dios, sino que permanece firme en medio de las tormentas. La sociedad actual valora muchas cosas: el éxito, la apariencia, el reconocimiento. Sin embargo, la palabra de Dios eleva a otro estándar: la integridad. En un mundo donde lo superficial a menudo domina, este salmo nos recuerda que lo que realmente importa no siempre es visible. Dios busca hombres y mujeres cuyo corazón esté alineado con su verdad, cuyas acciones reflejen justicia y cuyas palabras broten de un espíritu limpio. Pero esta no es una carga impuesta ni un requisito inalcanzable. No estamos solos en esta jornada. El mismo Dios que nos llama a vivir en santidad es quien nos capacita para hacerlo. Su Espíritu nos guía, nos corrige, nos anima y nos transforma desde dentro. Por eso, comenzar el día con esta oración no es solo un gesto piadoso, es un acto de entrega, de confianza y de dependencia total del Padre Celestial. Esta primera parte de nuestro guión te invita a detenerte, a respirar profundamente y abrir tu corazón. No importa si vienes de una noche difícil, de una semana agotadora o de una temporada de dudas. Lo importante es que estás aquí, dispuesto o dispuesta a comenzar de nuevo, con humildad y sinceridad. Dios no exige perfección, Él honra la verdad del alma que se rinde, que reconoce su necesidad y que desea vivir en comunión con Él. A lo largo de este guión, exploraremos cómo cultivar una vida de integridad no solo en lo grande, sino también en lo pequeño. Reflexionaremos sobre el ejemplo de hombres y mujeres de la Biblia que, aun en medio de desafíos y pruebas, eligieron caminar con rectitud. Pero más allá de admirarlos, aprenderemos cómo aplicar esos principios en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, en el hogar, en nuestras decisiones privadas y públicas. Esta mañana, más que repetir palabras, queremos abrir una conversación real con Dios. Queremos escuchar su voz, recibir su instrucción y comprometernos a vivir conforme a su voluntad. Porque la verdadera transformación no comienza en los templos ni en los escenarios, comienza en el corazón, en el secreto, donde nadie ve, pero donde Dios está presente. Así que, respira hondo. Deja que el ruido se aquiete. En este instante,
no hay nada más importante que esta cita con el Eterno. Estás aquí por un propósito. Este día es un regalo. Y este momento puede marcar el inicio de una nueva forma de vivir, más consciente, más auténtica, más santa. Bienvenido, bienvenida. Esta es tu oración de la mañana. Que tu alma se despierte con esperanza, que tu espíritu se eleve en gratitud y que, desde este momento, camines con firmeza hacia el monte santo del Señor. Cada día, cuando abrimos los ojos, enfrentamos una nueva oportunidad de elegir cómo vivir. Podemos seguir el camino fácil, dejándonos llevar por lo que todos hacen, o podemos escoger una senda más difícil, pero también más valiosa, la integridad. Esta palabra, aunque sencilla, encierra un poder transformador. La integridad no es solo portarse bien. No se trata de cumplir reglas por obligación. Es vivir de forma coherente, actuando con honestidad cuando nadie mira, siendo justos aunque nos cueste, y hablando con la verdad aun cuando sea incómodo. Es tener el mismo corazón en público y en privado. Ser íntegro es elegir lo correcto incluso cuando no hay recompensa ni aplauso. El Salmo 15 nos habla directamente sobre esto. Nos muestra quién puede acercarse a Dios, quién puede habitar en su monte santo. Y no menciona a los que saben mucho, ni a los que hacen milagros, ni a los que tienen fama. Menciona a los que viven con integridad. El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, Salmo 15:2. Esto significa que Dios no está buscando personas perfectas, sino personas sinceras. Corazones limpios, dispuestos a vivir de manera honesta, sin doble vida, sin máscaras. Dios quiere caminar con quienes se esfuerzan por vivir bien, aunque fallen a veces. Porque la integridad no es no equivocarse, sino levantarse con humildad cuando uno cae. Tal vez tú pienses, yo he cometido errores. No siempre he sido honesto. A veces he actuado mal. Todos hemos estado ahí. Pero la buena noticia es que Dios no cierra su puerta por nuestros errores. Él siempre está listo para ayudarnos a cambiar. La integridad comienza cuando reconocemos nuestras fallas y decidimos hacer lo correcto desde hoy. Imagina un árbol fuerte, de raíces profundas. Ese árbol no se mueve con el viento. Así es la persona íntegra. No cambia de opinión según le conviene. No actúa de una forma en casa y de otra muy distinta en la calle. Vive una sola vida, firme, con valores claros. Vivir con integridad puede parecer difícil, especialmente cuando los demás hacen lo contrario. Tal vez veas a personas mentir, engañar o aprovecharse de otros, y aún así, tener éxito. Pero ese éxito no dura. Tarde o temprano, lo que está mal se derrumba. En cambio, los que caminan en integridad tienen paz. Pueden dormir tranquilos. Saben que no tienen nada que esconder. Además, la integridad no es solo entre nosotros y los demás. También tiene que ver con Dios. Porque Él ve lo que nadie más ve. Él conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras decisiones en secreto. Cuando vivimos con integridad, le estamos diciendo, Señor, quiero agradarte, no solo con mis palabras, sino con toda mi vida. La integridad también se nota en lo pequeño. En cómo tratamos a quienes no pueden devolvernos el favor. En cómo respondemos cuando alguien nos hace daño. En si cumplimos nuestras promesas, aunque ya no tengamos ganas. En si decimos la verdad, aunque nos perjudique. Son esas pequeñas decisiones las que forman un carácter firme, valioso, confiable. Piensa en esto, si cada persona decidiera hoy vivir con integridad, el mundo sería completamente diferente. Habría menos injusticia, menos dolor,
menos traición. Pero para que eso suceda, todo comienza por uno mismo. Por ti. Por mí. Por cada uno que diga, hoy, elijo vivir bien, aunque nadie lo note. No necesitas ser un líder, ni tener un título, ni ser famoso para marcar la diferencia. Solo necesitas tomar decisiones honestas, cada día. Eso es lo que honra a Dios. Y cuando Él encuentra a alguien así, lo respalda, lo protege y lo guía. Dios no promete que será fácil, pero sí promete que vale la pena. En el mismo Salmo 15 se dice que quien vive con integridad nunca será movido. Es decir, estará firme, fuerte, con estabilidad. Nada lo derribará, porque su vida estará fundada en la verdad. Hoy, te invito a examinar tu corazón. ¿Hay algo que necesitas corregir? ¿Algún hábito que debas dejar? ¿Una decisión que sabes que no fue correcta? No es para sentirte culpable, sino para comenzar de nuevo. Dios te recibe con brazos abiertos. Él quiere ayudarte a ser íntegro desde lo más profundo de tu ser. Y si ya estás caminando con integridad, aunque nadie lo reconozca, no te detengas. Dios lo ve. Él valora cada esfuerzo que haces por vivir bien. Él honra a quienes lo honran. Así que respira hondo y dile a Dios: Señor, ayúdame a vivir con integridad. Que mis pensamientos, mis palabras y mis actos reflejen tu verdad. Que no viva por apariencia, sino por convicción. Guíame para hacer lo correcto, aunque me cueste. Quiero agradarte con mi vida. Este es el primer paso para habitar en su presencia. Una vida íntegra es una vida cerca de Dios. Y no hay mejor lugar para estar. Cuando hablamos de integridad, no estamos hablando de un ideal inalcanzable, reservado solo para santos perfectos o figuras excepcionales. La integridad, tal como la presenta la Biblia, es una forma de vida posible, aunque exigente. Y para mostrarnos que este camino puede ser recorrido, Dios dejó en las Escrituras ejemplos vivos de personas que, en medio de desafíos reales, eligieron hacer lo correcto. Estas historias no solo inspiran, también enseñan. Nos muestran que la integridad no depende de la situación externa, ni del reconocimiento humano, sino de una decisión firme del corazón. Hoy vamos a recordar algunos de estos modelos, no para imitarlos ciegamente, sino para aprender de sus elecciones y aplicar sus principios a nuestra vida diaria. José, hijo de Jacob, es uno de los ejemplos más poderosos de integridad en medio de la adversidad. Vendido por sus propios hermanos, llevado como esclavo a Egipto, y más tarde encarcelado injustamente, José tuvo muchas razones para rendirse al resentimiento o a la corrupción. Sin embargo, se mantuvo firme. Cuando la esposa de su amo intentó seducirlo, él respondió con una pregunta que revela la base de su carácter: ¿cómo podría yo hacer semejante mal y pecar contra Dios? Esta reacción muestra que su compromiso no era con los ojos humanos, sino con la conciencia de que siempre estaba ante Dios. La integridad de José no fue recompensada de inmediato. Pasó años olvidado en prisión. Pero con el tiempo, su carácter lo llevó a posiciones de autoridad. Dios honró su fidelidad y lo usó para salvar a muchos. Su historia nos enseña que la rectitud no siempre trae resultados rápidos, pero sí duraderos y justos a los ojos del cielo. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia siendo muy joven. Lejos de su hogar, rodeado de un ambiente pagano, tuvo que decidir si adaptarse o mantenerse fiel a su identidad espiritual. Y decidió honrar a Dios desde lo más simple, su alimentación. Ese pequeño acto de resistencia marcó el inicio de una vida coherente. Más adelante, cuando se prohibió orar a cualquier dios que no fuera el rey, Daniel no escondió su fe.
Abrió las ventanas de su casa, como siempre lo hacía, y oró sin temor. Sabía que eso le costaría su libertad, y aún así no vaciló. Fue arrojado a una cueva con leones hambrientos, pero Dios cerró las bocas de las fieras. ¿Por qué? Porque en él se halló un espíritu recto. Daniel no buscó rebelarse por orgullo, sino permanecer íntegro en su comunión con Dios. Su historia nos recuerda que la integridad no siempre es cómoda. A veces implica riesgos. Pero también nos asegura que Dios protege y respalda a quienes se mantienen leales a Él, aún en medio del peligro. Ruth era una mujer extranjera, viuda y sin futuro asegurado. Sin embargo, decidió acompañar a su suegra Noemí y seguir al Dios de Israel. En lugar de buscar seguridad personal o rehacer su vida en su tierra, eligió la fidelidad y el servicio. Su integridad se manifestó en su humildad y disposición a trabajar para sostener a su familia. Fue su conducta recta, y no su belleza o habilidad, lo que llamó la atención de Booz, un hombre justo que reconoció su valor. Ruth no buscó sobresalir. Solo actuó con nobleza. Sin saberlo, se convirtió en parte del linaje del Mesías. Esto demuestra que las decisiones que tomamos con humildad y rectitud tienen consecuencias eternas, aunque al principio parezcan invisibles. Samuel fue un niño consagrado al Señor desde pequeño. Vivía en el templo, rodeado por hijos de sacerdotes corruptos que abusaban de su posición. A pesar del mal ejemplo a su alrededor, Samuel no se contaminó. Una noche, escuchó la voz de Dios por primera vez. Su respuesta fue simple pero profunda: habla, Señor, que tu siervo escucha. A lo largo de su vida, esta fue su actitud: obediencia, humildad y firmeza. No se dejó influenciar por la corrupción, ni buscó su propio beneficio como líder. Fue justo en su trato con el pueblo y siempre se mantuvo alineado con lo que Dios quería. Samuel nos muestra que vivir con integridad no depende del entorno, sino de la disposición del corazón. Nehemías fue un líder que vio la destrucción de su ciudad y no se cruzó de brazos. Lloró, oró y luego se puso manos a la obra. Al convertirse en gobernador, tuvo la oportunidad de enriquecerse, de aprovechar su posición. Pero eligió servir con limpieza. No aceptó sobornos, no abusó del poder, no actuó por vanidad. Trabajó por el bien del pueblo, incluso cuando eso implicó sacrificios personales. En su oración, le pidió a Dios que no olvidara sus obras sinceras, no por orgullo, sino como expresión de una vida sin doblez. Nehemías nos enseña que la integridad también se manifiesta en cómo usamos la autoridad. Es fácil corromperse cuando se tiene poder, pero es admirable quien elige la transparencia y la justicia. No podemos hablar de integridad sin mencionar al ejemplo supremo, Jesucristo. Su vida fue un reflejo constante de coherencia. Nunca mintió, nunca actuó por conveniencia, nunca cambió su mensaje para agradar a los demás. Él vivió lo que predicó. Amó sin condiciones, perdonó sin límites y obedeció al Padre incluso hasta la cruz. No buscó reconocimiento, sino redención para la humanidad. Su integridad no fue solo moral, sino profunda, espiritual, divina. Jesús mostró que vivir en verdad no siempre evita el dolor, pero sí abre el camino a la vida eterna. Su ejemplo nos reta, pero también nos inspira a vivir con propósito. Estos personajes no eran perfectos. Algunos fallaron. Otros lloraron. Pero todos compartían una decisión común: vivir en verdad. Y eso es lo que los hizo grandes ante los ojos de Dios. La integridad no es algo que se hereda. Se construye, paso a paso, elección tras elección. Y al mirar estos ejemplos, podemos decir con certeza: sí, es posible. Con la ayuda de Dios,
Podemos vivir con rectitud, en cualquier tiempo, en cualquier circunstancia. La integridad no es una etiqueta que uno se coloca, ni un rasgo reservado para ocasiones especiales. Es una elección constante, que se manifiesta en lo que hacemos cuando nadie nos observa, en cómo reaccionamos ante lo inesperado, y en la forma en que tratamos a quienes no pueden ofrecernos nada a cambio. Cada jornada que comienza nos brinda múltiples momentos donde debemos escoger entre el egoísmo y la bondad, entre la verdad y la mentira, entre la justicia y la conveniencia. La vida íntegra se construye a partir de esas pequeñas encrucijadas que, aunque parezcan insignificantes, modelan el carácter. Una de las áreas más sensibles donde se prueba nuestra honestidad es en el lenguaje. Decir la verdad no siempre es sencillo. A veces, el silencio parece más cómodo. En otras ocasiones, una pequeña distorsión de los hechos puede evitarnos problemas. Sin embargo, vivir con integridad implica hablar con sinceridad, incluso si eso nos expone o complica la situación. Esto no significa ser hiriente o imprudente, sino cultivar un espíritu transparente. Cuando nuestras palabras reflejan lo que sentimos y pensamos, cuando no maquillamos la verdad para protegernos o manipular, comenzamos a establecer una reputación basada en la confianza. Otra expresión clave de integridad está en mantener los compromisos asumidos. ¿Cuántas veces decimos que haremos algo, y luego, por falta de ganas o porque surgió algo más urgente, simplemente lo ignoramos? Cumplir lo que decimos no solo habla de responsabilidad, sino también de respeto hacia los demás. Ser fiel a la palabra dada es una forma concreta de mostrar que nuestras intenciones no dependen de las circunstancias. Incluso en lo pequeño, llegar a tiempo, devolver lo prestado, responder un mensaje, estamos revelando si nuestra vida está orientada por principios firmes o por impulsos pasajeros. Muchas decisiones que tomamos no son evaluadas por otros, pero eso no las hace menos importantes. Lo que hacemos cuando nadie observa es lo que realmente define quiénes somos. La ética personal se prueba en el anonimato, cuando podríamos aprovechar una situación sin que nadie se entere, pero decidimos no hacerlo porque sabemos que eso no sería correcto. ¿Tienes la oportunidad de obtener algo injustamente, aunque parezca inofensivo? ¿Te cuesta devolver el cambio cuando te dan dinero de más? ¿Manipulas situaciones para sacar ventaja? Cada uno de estos casos representa una oportunidad de fortalecer el carácter o de debilitarlo. La integridad en lo secreto es la base de la estabilidad en lo público. Si somos fieles en lo oculto, seremos confiables en lo visible. Y aunque nadie más lo sepa, Dios sí lo ve. Y eso basta. Una vida íntegra también se expresa en el trato hacia los demás. No se trata solo de evitar ofensas, sino de cultivar relaciones basadas en el respeto, la empatía y la bondad. Hablar bien del ausente, defender al que no tiene voz, tratar con dignidad al que piensa diferente, todo eso es integridad puesta en acción. En una sociedad donde la crítica y la indiferencia se han normalizado, actuar con humanidad es un acto contracultural. Y precisamente ahí brilla la luz de quien vive conforme a valores firmes. La integridad no se queda en las ideas, transforma la forma en que miramos, hablamos y actuamos con quienes nos rodean. Frecuentemente enfrentamos presiones para adaptarnos, para encajar, para no causar molestias. Pero una persona íntegra no actúa en función de la aprobación social. Sus decisiones están ancladas en principios, no en intereses cambiantes. Elegir lo correcto puede parecer más costoso. Puede significar quedarse fuera de ciertos círculos, perder beneficios o ser criticado. Pero la recompensa es mucho mayor, vivir con paz interior, caminar con la frente en alto y mantener la armonía entre lo que se cree y lo que se hace.
Cuando nuestras convicciones son más fuertes que nuestras emociones o que las expectativas ajenas, comenzamos a vivir con autenticidad. Ser coherente espiritualmente significa que nuestras creencias se reflejan en nuestras acciones. No basta con decir que creemos en Dios o que seguimos principios cristianos, eso debe evidenciarse en cómo respondemos al conflicto, cómo manejamos los recursos, cómo usamos el tiempo y cómo tratamos al prójimo. ¿Asistes a reuniones de fe, pero luego vives como si Dios no importara? ¿Lees la palabra, pero tus decisiones contradicen sus enseñanzas? Este tipo de incoherencia no solo afecta tu testimonio, sino que erosiona tu relación con el Creador. Vivir con integridad espiritual no es pretender perfección, sino procurar alinearse cada día más con lo que se cree. Es permitir que la fe no sea solo una parte del domingo, sino el motor de cada área de la vida. Es importante recordar que la integridad no se alcanza de un día para otro. Es un proceso que involucra caída y levantamiento, revisión constante y deseo sincero de mejorar. No se trata de nunca fallar, sino de reconocer los errores y corregir el rumbo. Dios no espera que seamos impecables, pero sí genuinos. Que seamos sensibles a su voz, dispuestos a aprender, a pedir perdón y a avanzar. La gracia divina no solo perdona, sino que capacita. Cuando nos rendimos ante Él, nos da la fuerza para mantenernos firmes en medio de la debilidad. Hoy puedes decidir vivir con más coherencia. Tal vez debas cambiar hábitos, romper con patrones dañinos o alejarte de influencias negativas. Hazlo confiando en que Dios estará contigo. Él honra cada esfuerzo por vivir conforme a su voluntad. Vivir con integridad no es algo abstracto. Es una elección que se refleja en lo que haces, en lo que dices y en cómo decides actuar cuando nadie te observa. Cada día trae nuevas oportunidades para crecer en fidelidad, honestidad y justicia. No te conformes con lo que es común o fácil. Busca lo que es recto, aunque cueste. Al hacerlo, estarás construyendo una vida sólida, guiada por principios eternos y aprobada por Dios. Después de haber caminado por esta reflexión, tras haber recorrido las historias de hombres y mujeres que eligieron el bien en medio del caos, y tras haber enfrentado la invitación a vivir con coherencia, una verdad se hace evidente: la integridad no es un adorno moral, es una semilla de eternidad. No se trata de cuántas palabras decimos, cuán correctos aparentamos ser, o cuánto conocimiento acumulamos. Lo que verdaderamente deja huella es la forma en que vivimos cuando nadie aplaude, cuando todo se vuelve incierto, cuando la única mirada que importa es la de Dios. Cada paso que damos con rectitud fortalece nuestros cimientos. No siempre veremos resultados inmediatos, ni seremos comprendidos por todos, pero la recompensa más profunda es la paz que habita en quien camina con claridad de conciencia. La integridad no se mide por aplausos, sino por autenticidad. La pregunta inicial sigue resonando como eco en el alma: ¿quién podrá habitar junto al Señor? Y aunque esta pregunta pueda parecer desafiante, también es una puerta abierta. No es un muro que excluye, sino un llamado a elevarnos, a revisar el corazón y a dar pasos firmes en dirección al carácter que Dios honra. Durante este trayecto devocional hemos comprendido que la integridad no nace del esfuerzo humano aislado, sino de una rendición voluntaria a la guía divina. Es el Espíritu de Dios quien fortalece al débil, quien despierta convicciones en medio del ruido, quien transforma lo superficial en profundidad. La vida que agrada a Dios no es perfecta, es sincera. No es impecable, pero sí decidida. Y eso está al alcance de todos: decidir que, a partir de hoy, cada pensamiento, cada reacción y cada decisión reflejarán una intención limpia. Este camino no siempre será cómodo. Habrá momentos donde lo fácil parecerá más tentador.
Sin embargo, ahí es donde el carácter toma forma, donde se forja la verdadera grandeza. Ser fiel en lo pequeño, ser firme en lo justo, ser leal en lo oculto, eso es integridad. El mundo necesita personas así. Personas que, sin necesidad de mostrarlo, viven con propósito. Que no negocian sus valores por comodidad. Que no buscan ser populares, sino verdaderas. Que cuando hablan, transmiten verdad, cuando sirven, lo hacen de corazón, y cuando callan, lo hacen con paz. Tu vida puede ser ese faro silencioso. Tal vez nadie te reconozca por actuar bien. Tal vez nunca recibas una medalla por elegir la honestidad. Pero Dios ve. Dios premia. Y lo más importante, tu testimonio se convierte en semilla de transformación en los que te rodean. Imagina lo que ocurriría si cada persona que ora también decidiera vivir conforme a lo que pide. Si cada creyente no solo proclamara fe, sino que la encarnara en sus gestos diarios. Si cada uno de nosotros hiciera de la integridad un estilo de vida, no una excepción. Ese es el verdadero impacto. Cambiar el mundo sin estruendo, pero con consistencia. Inspirar sin imponerse. Dejar huellas invisibles que conduzcan a otros hacia la luz. Hoy, al cerrar este tiempo de oración y reflexión, no lo hagas con un simple amén. Hazlo con una resolución interna. Que esta no haya sido solo una lectura más, sino un punto de partida. Que no regreses igual. Que cada palabra sembrada hoy encuentre tierra fértil en tu interior. Permite que el Dios que te ama también sea el que te forme. Que su verdad te oriente, que su presencia te sostenga, y que su gracia te acompañe mientras aprendes a vivir con integridad, aun cuando cueste, aun cuando nadie lo note, aun cuando estés en silencio. Y cuando llegue el final del día, cuando repases lo que viviste, puedas mirar al cielo y decir, hoy fui fiel. No perfecto, pero verdadero. No infalible, pero íntegro. Porque esa es la clase de vida que deja una marca eterna. No hay impacto más duradero que el de una vida vivida con coherencia. Que lo que creas se note en cómo vives. Que lo que oras se vea en lo que haces. Y que, aun sin decir mucho, tu vida hable fuerte. Porque los íntegros no siempre son los más ruidosos, pero sí los más recordados.